D-Day, catástrofes aéreas. Basado en hechos reales, la información fue extraída de informes oficiales y declaraciones de testigos oculares. Masacre sobre el Mediterráneo. Bajo el resplandor de la puesta de sol, el vuelo 870 de Itavia volaba a 29.000 pies sobre el Mediterráneo. Buenas tardes, 870 manteniendo el rumbo en 290 sobre Puma. Recibido. Proceda a Latina Ponza. Roma 870. El comandante Domenico Gatti y el subcomandante Enzo Fontana iban a los mandos del DC-9. Los pilotos tenían la clase de experiencia que deberías encontrar entre tu propia tripulación en un vuelo que estabas a punto de emprender. Era un vuelo corto y muy sencillo. Entre los 77 pasajeros estaba Alberto Bonfietti, un periodista que iba a reunirse con su familia en Palermo. Gracias. Ese viernes por la tarde, mi hermano Alberto cogió un avión para ir a Palermo y reunirse con su mujer y su hija, que estaban allí de vacaciones. El vuelo de Bolonia a Palermo duraba hora y media. Pero a mitad de camino a su destino, el subcomandante Fontana se encontró con un problema. Mira esto, no me llega nada. Prueba con Ponza en su lugar. Nada. No recibía señales de las muchas balizas de navegación que normalmente guiaban a los pilotos a Palermo. 870, esta noche esto parece un cementerio. No hemos encontrado una sola baliza que funcione bien. Está todo un poco apagado. ¿Cuál es su rumbo? Estamos en 195. Sin las balizas, los pilotos necesitaban que les guiase la torre de control. No sé si queréis seguir en esa dirección. Si no, podéis girar a la derecha 15 o 20 grados. Vale, iremos a 210. El avión giró y se encontró una bolsa de turbulencias. Un nivel alto de turbulencias es como ir por una carretera con baches. En muchos vuelos, cualquiera puede encontrarse con algún tipo de turbulencias en cualquier momento. Los pilotos esperaban que si descendían, los pasajeros tendrían un viaje menos movido. Vamos a intentar bajar. Aquí 870. ¿Es posible ir a 250? Afirmativo. Puede iniciar el descenso. Los pilotos a menudo piden un cambio de nivel si encuentran turbulencias, porque saben que ponen incómodos y nerviosos a los pasajeros. Prueban con otro nivel. Eso es lo que creo que intentaron hacer. Ya está, por fin. Hubo más buenas noticias. Palermo ya funciona. Las balizas de navegación ya funcionaban. Ya tenemos Ponza DME. Bien. Vuelvan a comunicarse para el descenso. Gracias por todo. Les llamaremos en el descenso, 870. Los controladores ya no tendrían contacto con el avión hasta que iniciase el aterrizaje. Pero segundos después, el avión del vuelo 870 de Itavia estalló en pedazos y desapareció del radar. Itavia 870 Roma. Itavia 870 Roma. Nos falta un avión. Itavia 870. Ha desaparecido. El vuelo 870 se había estrellado en el Mediterráneo.
Para los controladores es una experiencia surrealista, porque no se pueden creer lo que ven. Es muy raro que haya accidentes. Y cuando eres testigo de uno, cuando lo ves ocurrir, no te lo crees. Por la mañana, los equipos de rescate italianos registraron las aguas cercanas a la última posición conocida del avión. A los familiares que esperaban en el aeropuerto les dijeron que el avión había desaparecido y que se ignoraba su paradero. Las primeras palabras que oímos fueron que suponían que el avión se había perdido. Los rescatadores pronto confirmaron lo peor. No había señales de supervivientes. Los 81 pasajeros y tripulantes habían muerto, incluido Alberto Bonfietti. Yo compré el billete de mi hermano para ese maldito avión y nunca volví a verle. La pérdida del vuelo 870 fue noticia en todo el mundo. Parecía que no había modo de explicar por qué un avión moderno se había desplomado del cielo repentinamente. Andrea Purgatori era un conocido periodista de uno de los diarios más importantes de Italia. En 1980, era periodista de investigación en el Corriere della Sera, que era y sigue siendo el periódico más importante de Italia. La noche del accidente recibió una llamada de teléfono asombrosa. Recibí una llamada de un controlador aéreo de Roma. ¿Dónde ha obtenido esa información? Me dijo que no podía hablar mucho por ese teléfono, pero que no me creyera lo que iban a decir, porque lo había derribado un misil. La fuente le reveló una teoría controvertida. El vuelo 870 se había visto atrapado en el fuego cruzado de un combate entre la OTAN y aviones libios. En el Mediterráneo había mucha tensión, similar a la tensión previa a una guerra. En 1980 el Mediterráneo era una zona militarmente crítica. Italia estaba al otro lado del mar de Libia. Era un país forajido gobernado por el coronel Muammar Gaddafi, un paria internacional. En esa época Gaddafi era como ahora Saddam Hussein u Osama Bin Laden para Estados Unidos y casi todo el mundo occidental. ¿La tensión política entre Libia y Occidente se habría cobrado la vida de 81 inocentes? Sí, le garantizo que su identidad está a salvo conmigo. Purgatori estaba convencido de que estaba a punto de descubrir una gran noticia internacional. Era el tipo de historia que un periodista solo se encuentra una vez en su vida, una vez en su carrera. De acuerdo, vamos a quedar. Pero se tardaría más de 30 años en averiguar lo que realmente había pasado esa noche en el cielo de Italia. Dos días después de la tragedia de Itavia Airlines, Andrea Purgatori escribió un artículo en portada que conmocionó a Italia y al mundo. Ya ha salido. Fui el primero que dije que existía la posibilidad de que el DC-9 hubiera sido derribado por un misil. Purgatori investigó y desarrolló una teoría sorprendente. Unos cazas de combate occidentales, probablemente franceses, habían cometido un acto de guerra con aviones libios. Y los aviones libios seguramente se habían escondido detrás del DC-9. El DC-9 estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado y fue derribado por uno de esos misiles. El gobierno italiano negó las noticias de los medios de que un misil había derribado el vuelo 870 y lanzó una investigación oficial del accidente. Las fuerzas aéreas italianas dieron una rueda de prensa y dijeron que mi teoría era ridícula. Se habían recuperado 38 cadáveres del lugar del accidente, pero la mayoría de los restos del avión se habían hundido en el fondo del Mediterráneo.
Los investigadores tenían pocas pistas. ¿Esto es todo lo que tenemos? Los primeros investigadores del accidente no tuvieron mucho que investigar, apenas quedaban restos. Esperaban que los controladores de guardia en el momento del accidente tuvieran más información. Esa noche hubo un problema con las balizas, pero aparte de eso no pasó nada. Pero los controladores no tenían ni idea de qué había fallado. Palermo ya funciona. Bien, vuelvan a llamar en el descenso. No habían oído que los pilotos tuvieran problemas. Gracias por todo. Les llamaremos en el descenso, 870. Si es una emergencia que se genera poco a poco hasta que el avión resulta incontrolable, seguro que los pilotos lo comunican. Pero no dijeron nada. No tuvieron tiempo. Así que fuese lo que fuese, debió ser muy repentino. Una colisión en pleno vuelo podía explicar el accidente. Los controladores no sabían con seguridad si había otro avión cerca. Su radar estaba configurado para detectar aviones grandes y podía no haber captado aviones menores. Fue todo lo que vi. Los investigadores necesitaban una pista sólida. No tenían pruebas de que un misil hubiera derribado el avión, pero tampoco tenían pruebas de otra causa. Tenemos que estudiar todas las explicaciones posibles. Los investigadores, si la prensa especula con que el avión ha sido derribado, lo leen como todo el mundo, pero manteniendo la mente abierta. Estudiaron otros incidentes que involucraron el mismo tipo de avión. Buscaron algún indicio histórico que les revelase lo que había pasado. Descubrieron que en los últimos 10 años otros 4 DC-9 habían sufrido fallos estructurales. Si el avión de Itavia se había roto por fatiga del metal o un fallo de diseño, miles de vidas podían correr riesgo. Pero la investigación no aclaró nada sobre el accidente. Este aterrizó a salvo. En las emergencias anteriores, los pilotos habían sido advertidos con la suficiente antelación como para reaccionar. Este también. Y habían aterrizado los aviones a salvo. Aquí no tenemos nada. Con la mayoría de los restos en el fondo del mar, los investigadores solo podían trabajar con los restos que flotaban. Había almohadones de los asientos que flotaban, material de la cocina de a bordo del avión que flotaba, piezas de plástico de los compartimentos de encima de los asientos. Son todo cosas que flotan, y encontraron muchas de ellas. Marcaron cuidadosamente en un mapa la localización de cada pieza recuperada. Si el DC-9 había chocado contra el agua de una sola pieza, se habría desintegrado al impactar, dejando los restos concentrados en una zona pequeña. Pero si había estallado en pleno vuelo, el impulso hacia adelante habría diseminado los restos por una gran zona. Y se encontraron piezas desperdigadas a lo largo de más de 200 kilómetros cuadrados de mar. Fue un hallazgo revelador. Demasiado separadas para deberse al impacto. Los pilotos no sabían lo que iba a pasar. Los controladores tampoco. Y de repente el avión se desintegró en el cielo. Los investigadores examinaron los restos en busca de pruebas de que otro avión hubiera chocado con el vuelo 870. No encontraron nada. Las especulaciones sobre que se había tratado de un misil se intensificaron. Hubo muchos reportajes en prensa. En televisión, en los medios, se habló mucho de ellos. Los investigadores esperaban que un análisis detallado del radar les proporcionase algunas respuestas. Querían saber si había habido algo más en el cielo que hubiera podido derribar el avión. Vale. Contactaron con John McIdall, de la Junta de Seguridad Nacional para el Transporte de Estados Unidos. Muy bien, a ver qué vemos. McIdall estaba muy cualificado para el trabajo. Era un antiguo piloto de la Marina experto en radares.
Estados Unidos está obligado a ayudar a otros países en las investigaciones de accidentes de avión en otros países si se trata de un avión de fabricación norteamericana. En este caso era un Douglas DC-9. Estudió una versión mejorada de la trayectoria de radar del vuelo 870 que mostraba más detalles de los que podía ver un controlador. Recibí una impresión del radar que incluía la ruta de la baliza del DC-9. Parece que se deshizo aquí. Aquí están las piezas. El radar funciona haciendo rebotar ondas de radio contra objetos. Cuando un avión se desintegra, cada pieza emite su propia señal o retorno. Los controladores ajustan los radares para detectar aviones, pero los radares se pueden ajustar para detectar otros objetos. Quiero ver esto más de cerca. Al final, se empieza a recibir más de un retorno de radar, así que hay mucho que ver. McIdall no encontró ninguna señal de una colisión en el aire. A ver qué tenemos aquí. Pero se fijó en algo inusual. Había 3 señales de radar no identificadas al oeste del vuelo 870. McIdall llegó a una conclusión desconcertante. A esa altitud y a esa velocidad, parece un jet de alta velocidad. Vio señales de otro avión que no era un avión civil. Venía desde el oeste, a esa hora del día, y no lo vieron venir. El avión no identificado se acercó con el sol detrás, que es una técnica habitual de los pilotos de cazas de combate. Cegados por el sol, los pilotos del DC-9 apenas tuvieron posibilidades de ver el avión que se acercaba. Les dije que era posible que otro avión hubiese disparado algo. Estaba claro que era un caza disparando un misil. El análisis de McIdall consideraba más que probable que un caza de combate hubiera estado volando cerca del DC-9. 3 semanas después del accidente salieron a la luz nuevas pruebas. Se hallaron los restos de un caza de combate libio en las montañas del sur de Italia. El descubrimiento incrementó las sospechas y avivó la teoría del misil. En mi opinión, unos cazas franceses habían despegado de la base de Solenzara, en la isla de Córcega, para interceptar unos cazas libios. Había sido un acto de guerra. Para el periodista Andrea Purgatori, el caza libio estrellado confirmaba su teoría de que el vuelo 870 había sido una víctima no intencionada de un combate secreto entre cazas libios y de la OTAN. Cuesta decir si fueron los franceses los que dispararon a los libios o viceversa. Pero cuando los cazas franceses persiguieron a los cazas libios, uno se estrelló en las montañas de Calabria, al sur de Italia. El avión había desaparecido. Había habido una explosión. ¿Había sido un misil? Creí que sí, que sería lo más posible. Hasta entonces, las pruebas del ataque de un misil eran circunstanciales. Entonces los investigadores tuvieron un golpe de suerte. Encontraron una pista intrigante. Un trozo de metralla clavada en el cadáver de un pasajero. Si lograban identificar de dónde procedía, tal vez averiguasen la causa de la explosión. Hay algo que me gustaría que vieras. Los investigadores italianos viajaron a Washington con el trozo de metal. Bienvenido a Washington, señor. Gracias. ¿Es esto? Sí. Pidieron a John McIdall de la NTSB que les ayudase a identificarla. Vale, vamos a echarle un vistazo. Era del tamaño de este bolígrafo, ligeramente curvada, plana por un lado. ¿De dónde habrás salido? Se había encontrado en el muslo de un pasajero. En la NTSB teníamos el esquema estructural de un DC-9 entero. Y basándome en lo que sabía de misiles, empecé a fijarme en la parte central del avión. Ese tipo de metal parecía proceder del exterior de la cabina de pasajeros. Vamos a tener que ver los pozos de las ruedas.
Miramos ambos pozos de las ruedas y encajaban con las estrías curvas y singulares de ese panel. El siguiente. Debajo del pozo de la rueda derecha, no la izquierda. El siguiente. No encajaba con el pozo de la rueda izquierda. Bingo. Digamos que el caza disparó el misil desde aquí. Explotaría en cuanto se acercó, por aquí. Y eso empujaría el trozo de metralla del pozo de la rueda dentro de la cabina de pasajeros. Para mí fue un dato concluyente. Mi reacción tras la conclusión de John McIdall fue que yo tenía razón. Los investigadores enviaron fragmentos de los restos al laboratorio para que los analizasen en busca de explosivos. El análisis confirmó una explosión. Los fragmentos estaban cubiertos de restos de TNT, pero el resultado no demostraba que un misil hubiera derribado el avión. Era igual de posible que los explosivos procedieran de una bomba. El TNT no solo lo usa el ejército. No diría que es fácil de conseguir, pero alguien decidido a conseguirlo puede conseguirlo. 5 semanas después del desastre de Itavia, los italianos se vieron sobrecogidos por otra tragedia. Una bomba en la estación de tren de Bolonia mató a 85 personas. Unos terroristas neofascistas fueron culpados del atentado, lo que sembró el temor de que el mismo grupo podía haber colocado una bomba en el vuelo 870. La nueva prueba puso a los investigadores en un dilema. Tenían pruebas circunstanciales para las teorías tanto del misil como de la bomba, pero no había ninguna prueba que determinase cuál de los dos había causado la explosión. Vamos a tener que decir que no lo sabemos. La comisión del Ministerio de Transporte trabajó 2 años y acabó diciendo que el accidente había sido una explosión, pero no supieron decir si la explosión había sido dentro o fuera del avión, ni si había sido una bomba o un misil. El gobierno italiano, bajo una extrema presión pública para encontrar respuestas, emitió un informe que solo decía que una explosión de origen desconocido había derribado el avión. Fue muy insatisfactorio. Fue abrumador. No se puede decir que ninguno de nosotros, como yo, que nos preocupamos por estas cosas, ni sobre todo las familias, nos quedásemos satisfechos. Daria Bonfietti continuó exigiendo respuestas sobre lo acontecido a su hermano. No estuvo sola en la lucha. Bajo nuestra guía, un grupo de intelectuales escribió una carta pubblica che chiedeva per quale motivo non si sapesse la verità su questa vicenda e che venissero mossi tutti gli ostacoli che impedivano alla verità di venire fuori. La presión dio sus frutos. 5 años después de la primera investigación no concluyente, el gobierno italiano accedió a iniciar otra investigación. En mayo de 1987, una operación de rescate multimillonaria recuperó la grabadora de voz de cabina. Podría ser la clave que necesitaban los investigadores para averiguar qué había derribado realmente al vuelo 870 de Itavia. La grabadora de voz de cabina permitió a los investigadores escuchar lo que habían dicho los pilotos en los últimos momentos del vuelo. Itavia 870. Vuelvan a llamar en el descenso. Gracias por todo. Les llamaremos en el descenso 870. El comandante empezaba a decir guarda, mira en italiano. Guarda. Luego la grabación se cortaba bruscamente. Los investigadores se preguntaron si habría atisbado el misil que se dirigía hacia el avión. Es lo que esperas que diga alguien que ve algo muy extraño acercándose hacia él. La conjetura es que estaba empezando a decir, mira, pero pudo decir, mira el horizonte artificial. Pudo decir eso. En la operación de rescate se recuperaron cientos de fragmentos de restos del fondo del mar y se recompusieron en un hangar cercano a Roma. Seguía faltando más del 50% del avión, pero el perfil de la aeronave comenzó a cobrar forma. Es como un rompecabezas.
Si quieres llegar a una teoría de cómo se destrozó el avión, cuanto más puedas reconstruir visualmente esa imagen, más claro lo tendrás. Un fragmento clave de los restos dio pábulo a la teoría de que un misil había derribado el avión. Tenía dos pequeños agujeros con los bordes doblados hacia adentro, no hacia afuera. Los investigadores también descubrieron restos en un almohadón de un asiento de la cabina de pasajeros. Procedía de la cocina de la parte delantera del avión. Si un misil había estallado cerca de la parte delantera del avión, habría podido empujar esa pieza hacia la parte de atrás. Pero faltaban demasiadas piezas para llegar a una conclusión definitiva. Ya no podemos seguir. Teníamos restos y algunas pruebas del radar, pero no eran pruebas primarias. Las verdaderas pruebas eran los fragmentos del avión. Los investigadores italianos estaban sometidos a una gran presión por anunciar qué había derribado el avión. La gente empezó a pedir que se revelara lo que había ocurrido exactamente con el avión. Todo encaja con la teoría del misil. Y decidieron dar la cara. En 1989 hicieron público un informe del accidente que concluía que la explosión probablemente había estado causada por un misil lanzado por una aeronave no identificada. Andrea Purgatori se sintió satisfecho porque había sido el primero en defender esa teoría. Tenía razón. Hice bien en investigar el caso y en recomponer la verdad, la posible verdad, pieza por pieza. A partir de entonces, los familiares de las víctimas empezamos a creer que un misil había derribado el DC-9. Pero un año después, la investigación se vino abajo cuando ocurrió lo impensable. Citando falta de pruebas, dos investigadores italianos se retractaron de su opinión de que un misil había derribado el avión. Volvemos a partir de cero. Es muy raro tener tan poca certeza sobre un accidente. Y en ese sentido, era un accidente fuera de lo común. El gobierno italiano ordenó una tercera investigación para zanjar la cuestión de una vez por todas. ¿Había derribado un misil el vuelo 870 o había sido una bomba? Se convocó a un grupo internacional de expertos que incluían al veterano investigador de accidentes aéreos británico Frank Taylor. Muy bien, vamos a colocarlos aquí. El objetivo que nos fijamos fue descubrir la verdad, averiguar lo que había pasado y redactar un informe. Y eso era lo justo, era lo ideal, porque es lo que se hace en una investigación, estudiar las pruebas e intentar averiguar lo que significan. Taylor estaba extraordinariamente cualificado para identificar indicios de una bomba. Había investigado más de 20 desastres aéreos, incluido el de la bomba del vuelo 103 de Panam en Lockerbie, Escocia. En 1988, unos terroristas libios colocaron una bomba en la bodega del vuelo 103. Cuando explotó, destrozó el avión y mató a 270 personas. El ingeniero sueco Goran Lilja también formaba parte del equipo de Taylor. Me dijo que era un accidente aéreo polémico que había sucedido en el pasado y que sospechaba que se había tapado la intervención del ejército. A Taylor enseguida le preocupó que se hubieran recuperado tan pocos restos del avión. ¿Estos son todos los restos que tenemos? Nos sorprendió que alguien hubiera llegado a una conclusión basándose en esos restos, aparte del hecho de que se había tratado de algún tipo de bomba. Lo primero que tenemos que hacer es encontrar el resto del avión. La primera labor de Taylor fue convencer al gobierno de que financiase una nueva búsqueda. Sí, ¿puede pasarme, por favor? Costaría millones y no estaba garantizado que resolviera el caso. No, necesitamos más restos del avión.
La conclusión básica de lo que habíamos heredado era que necesitábamos más restos, y así lo dijimos claramente. No podemos llegar a una conclusión sin más restos. Sí. Sí. Vale, gracias. Gracias a Dios. Si alguien podía encontrar los restos, era Taylor. Durante la investigación del atentado de Lockerbie, había ayudado a desarrollar un software para localizar restos desperdigados. Hay dos variables: lo lejos que puede llegar un fragmento en la dirección en la que viaja el avión y lo lejos que se la llevará el viento en la dirección en la que sople, pero el ordenador puede hacer eso fácilmente. Taylor convenció al gobierno italiano de que ese programa podía encontrar más restos. Vale, altitud alrededor de 24.000. Aprobaron su solicitud de una nueva operación de rescate. Viento del oeste a unos 100 nudos. Pero le presionaron para que obtuviera resultados. Deberíamos buscar aquí. La estrategia surtió efecto. Pronto se recuperó otro 40% del avión. Al final lo encontramos. Estaba a unos metros más o menos de donde habíamos predicho que estaría. La distribución de los restos por el lecho marino indicó a Taylor qué piezas se habían desprendido primero. Los investigadores llegaron a una teoría sobre cómo se había destruido el avión. ¿Ves las primeras piezas? La explosión fue en la parte trasera del avión, no en la delantera. Luego cayó así, de morro. La reconstrucción parecía confirmar su teoría. Los restos de la parte delantera del avión eran mucho más pequeños que los demás. Si un avión cae en picado a un alto ritmo de descenso, el choque contra la superficie del agua es desastroso para la estructura. Es como si chocase con la ladera de un monte de granito. La teoría también explicaba por qué los restos de la parte delantera del avión habían acabado detrás o incrustados en los cuerpos de los pasajeros. Y por qué la puerta de carga tenía agujeros doblados hacia adentro. Cuando los costados del fuselaje se arrugaron, las ventanillas reventaron y los remaches del revestimiento exterior saltaron hacia adentro, hacia afuera, en todas direcciones. Eso explicaba por qué se encontraron desde el principio fragmentos incrustados en los almohadones y los cadáveres. Pero no todas las pruebas apoyaban la teoría de Taylor de que la explosión había sido en la parte de atrás del avión. No explicaba un agujero que había cerca de la parte delantera del fuselaje. No lo entiendo. Necesitamos más pruebas. No se puede coger un dato sobre una pieza que falta de la parte frontal y decir que debe significar esto. No hay nada tan obvio. Los investigadores volvieron a examinar el radar. Vale. Aquí está el vuelo 870. Querían comprobar si había señales de un caza de combate cercano. Sí, vamos a eliminar lo que creemos que es ruido. Descubrieron que había muchos retornos no identificados, no solo los 3 anteriormente identificados como un caza de combate. Es común que haya marcas aleatorias o descarriadas en el radar. En la zona había muchos retornos sin explicar, pero nos dimos cuenta de que los únicos que estaban relacionados habían llevado a la gente a creer que había otro avión en la zona. Taylor llegó a la conclusión de que lo que McKiddall había creído que era otro avión en realidad eran restos del vuelo 870 desintegrándose. Sé qué avión es este. Es nuestro avión. Y esto es un fragmento. La investigación había llegado a un punto muerto. Se habían descartado las pruebas de que hubiera otro avión. Y seguía sin haber pruebas de la presencia de una bomba a bordo. Entonces, Frank Taylor se fijó en algo raro en la parte trasera del avión. Había una serie de pequeños fragmentos aplastados mezclados con zonas casi intactas.
Algo no encaja. Para Frank Taylor era una señal de que los restos estaban colocados en el lugar equivocado. Tenían el aspecto equivocado. La progresión de los daños del intenso aplastamiento, de piezas muy pequeñas a muy grandes y luego de muy grandes a muy pequeñas, no tenía sentido. Había un fragmento que destacaba. Esos números los he visto en otra parte. Me encontré un trozo de fuselaje con números escritos en un lado, cerca de las piezas horizontales que refuerzan el fuselaje. Nunca había visto esa pieza, pero recordaba que había visto otra pieza con esos números, aunque no me acordaba dónde exactamente. Tenía una ligera idea, así que seguí buscando. Ya lo tengo. ¿Puedes retirar esa pieza, por favor? Y al final la encontré en el fuselaje delantero. Y los números de la pieza trasera y delantera eran consecutivos. Vale. Un poco más abajo, un poco más. Aquí es. Este es tu sitio. Perfecto. Colocadla aquí. Era la primera pieza y nos dio confianza en que iba a encajar todo. Una vez revisados todos los restos y colocados en su posición correcta, desaparecieron las pruebas de que un misil hubiera impactado en la parte delantera del avión. Vimos claramente que no había estallado un misil por fuera de esas zonas, como habían concluido las comisiones de investigación de las fases iniciales. Habíamos recuperado casi todo el fuselaje del avión y se tendrían que haber podido apreciar las marcas del impacto del misil, pero no había ningún rastro de ellas. El fuselaje reconstruido reveló un nuevo agujero en la parte trasera del avión. Parecía causado por una bomba. Vamos a echar un vistazo a lo que tenemos. Ya sabemos lo que es esto. Los investigadores estudiaron más restos de esa parte del avión. ¿Qué tenemos aquí? Fíjate. El lavabo de acero se había doblado hacia arriba por la explosión, justo lo que los investigadores esperaban ver si una bomba hubiera explotado en el cuarto de baño trasero. Cuanto más descubríamos, más apuntaba todo a una explosión en el lavabo trasero. Taylor y su equipo por fin tenían pruebas para decir qué había derribado el vuelo 870 de Itavia. Creo que fue una bomba. No hubo un momento eureka, fue un proceso gradual de hallazgo de más pruebas y de pruebas no contradictorias. Solo les faltaba un experimento para estar seguros. Vale, vamos a volarlo a ver qué pasa. Muy bien, adelante. Los investigadores colocaron explosivos dentro de un cuarto de baño de DC-9 para comprobar su teoría de que una bomba había derribado el vuelo 870. 1. Si los restos reventados encajaban con los del vuelo 870, vale, vamos a ver qué tal. Sería la confirmación de que tenían razón. La explosión produjo unos daños característicos. Eran casi idénticos a los causados a los restos del cuarto de baño del vuelo 870. Mide ese. ¿Quieres? Sí. Estábamos totalmente seguros, sí, no cabía duda. La prueba no podía revelar quién había colocado la bomba, pero los investigadores ya sabían dónde se había colocado. Era una bomba lo bastante pequeña para esconderla en el contenedor de los pañuelos o detrás del lavabo. Se podía meter algo ahí dentro y empujarlo para acercarlo al fuselaje. Basándose en las pruebas físicas, en el último retorno de radar del avión y la distribución de los restos, los investigadores ya tenían una imagen clara de los momentos finales del vuelo 870. Itavia 870, llamen al descender. Gracias por todo, llamaremos al descender, 870. Guarda.
Hubo una explosión cerca del voladizo del motor derecho que causó que el motor derecho se desprendiera. En menos de 10 segundos el avión se deshizo y cayó al mar. En 1994, tras 4 años de trabajo, el equipo de Frank Taylor difundió su informe. Por primera vez desde el desastre, los investigadores afirmaban tener pruebas irrefutables de que una bomba había derribado el vuelo 870. El equipo de Frank Taylor llegó a una conclusión basada en pruebas firmes. No era ninguna teoría. El informe de Taylor fue la última palabra de la investigación técnica de la tragedia de Itavia. Pero en Italia su descubrimiento se vio ensombrecido por un inacabable proceso judicial que había insistido en la teoría del misil desde el principio. Parece que al sistema judicial italiano le daba igual lo que se descubriera. Nos dijeron que nuestro informe era inútil. Al sistema judicial italiano no le convinieron los hallazgos de Taylor. No se ordenó que no se publicasen, pero se decidió no publicarlos. La mayoría de los italianos sigue creyendo en la teoría del misil, a pesar de las pruebas científicas contrarias. A la opinión pública le intrigaba mucho más la posibilidad de que fuera una tapadera militar o política. En 2013, en una audiencia para asignar la responsabilidad económica del accidente, el Tribunal Supremo italiano decretó que un misil de origen desconocido había derribado al vuelo 870 y condenó al gobierno italiano a pagar 100 millones de euros a las familias de las víctimas. La sentencia fue un alivio para las familias, pero algunos se preguntan si se ignoraron pruebas importantes. Lo siento, pero Italia es un país horrible para tener un accidente de avión. Si quieres saber la verdad, es el lugar del mundo donde es más probable que nunca la descubras. Para el investigador de accidentes aéreos Frank Taylor, las pruebas hablan por sí mismas. Descubrimos claramente que alguien había colocado una bomba dentro, pero parece que nadie nos creyó desde el punto de vista legal. Y por lo tanto, que sepamos, no se ha intentado buscar al culpable ni averiguar por qué lo hizo. Como ingeniero e investigador, no entiendo por qué alguien puede preferir no saber la verdad.